Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo para todas las senadoras y los senadores y los colegas presentes. Para mí es un orgullo poder estar acá junto a ustedes en la Comisión de Acuerdos. Y en primer lugar, no puedo dejar de mencionar algo que vi a lo largo de esta audiencia, dos colegas designados para formar parte del TOF de Bahía Blanca, una ciudad donde me tocó ejercer también como juez subrogante y donde contaron algunas de las dificultades que tiene esa jurisdicción y por las que en su momento el Consejo de la Magistratura me pidió que fuera a esa ciudad. Contaron también que el año que viene van a llevar adelante un mega juicio, ¿sí? Es un juicio de ejército, que tuve la posibilidad de dictar los procesamientos y hacer parte de la elevación a juicio de aquel proceso. Es un proceso que actualmente tiene alrededor de 45 imputados y un desprendimiento de una mega causa que entre ejército y base naval tenía 750 víctimas. Y también estas experiencias que contaban, referidas a Bahía Blanca, donde actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la AAA, que mi paso por Bahía Blanca me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros de la AAA, el primer procesamiento, y ahora se está llevando adelante el primer juicio oral y público en la Universidad Nacional del Sur por estos hechos, donde, entre otras cosas, en su momento tuve, cuando llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el doctor Néstor Montesanti, que no concurrió en 3 oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura, con una integración compartida, llevó adelante una acusación y el Tribunal de Juicio, un día antes de dictar sentencia, bueno, se le aceptó la renuncia, pero me enteré que hace pocos meses el juez que vino 4 años después retomó ese camino, lo convocó a prestar declaración indagatoria y lo procesó por aquellos hechos que yo tuve la oportunidad de conocer en ese breve paso que pasé por Bahía Blanca. Cuento esto porque es una gran satisfacción, ¿sí?, lo que ha hecho la Argentina en materia de derechos humanos, y también como magistrado ver que por fin esa jurisdicción se está completando, ¿sí? Hablan de más de 10 jueces que integraron el Tribunal Oral, y yo le agrego más, ¿sí? La Cámara Federal también estaba integrada por subrogantes, los jueces de primera instancia había muchos, y cuando el Consejo de la Magistratura me reclamó, me pidió si podía hacerme cargo de ese juzgado, encontré, como decía también el doctor Montoya en Salta, un grave desorden enorme, con centenares de personas privadas de su libertad, a las que no se les resolvía su situación procesal, indagados, a los cuales no se les había siquiera tomado declaración indagatoria, y más de 30 prisiones preventivas vencidas. En ese contexto, ¿sí? Quienes por un lado fueron procesados y por otro lado sujetos de sumarios administrativos, hicieron algunas clases de denuncias y que todas fueron tratadas, estaban en los ámbitos pertinentes y en todos los casos fueron rechazadas, al igual que otras que forman parte de las observaciones de las que se hace mención, que no son más que algunas cuestiones que han salido en los medios, pero que les insisto, y como he planteado en la contestación, son todas cuestiones que han resuelto en profundidad los órganos pertinentes, tanto el Consejo de la Magistratura como el Poder Judicial de la Nación. En ese contexto, me gustaría, ¿sí?, destacar, ¿sí?, que antes de ser juez, yo soy juez federal de primera instancia y pretendo, si ustedes deciden darme el acuerdo, ser juez también federal de primera instancia en la ciudad de La Plata. Considero esencial para esta clase de traslados concursar, considero esencial. En este concurso yo concursé para 3 cargos, tengo 3 ternas en el Poder Ejecutivo Nacional, una para un tribunal oral, otra recientemente para la Cámara Federal de la Capital Federal, y en este concurso, que fui calificado con el más alto puntaje, con 183 puntos con 50, más de 35 puntos con el segundo que integra la terna,
y 38 puntos con el tercero. Y digo, considero fundamental para cualquier magistrado que quiera cambiar sus funciones, que considere que había cumplido un ciclo o quiera desempeñar tareas en otro tribunal, que dé un concurso, que se someta con sus pares a una competencia de estas características y fundamentalmente también que pase por los distintos procesos de selección que establece la Constitución Nacional. Y en este contexto, en mis antecedentes, yo me recibí en el año 2000 como abogado de la Universidad de Buenos Aires. Ya para esa fecha yo tuve una activa militancia universitaria, fui 2 veces consejero directivo por la Universidad de Buenos Aires. Un honor para mí, en aquel momento sé que lo presidía el consejo directivo, el decano D'Alessio, y consejeros conmigo, aprendí muchísimo, eran Mónica Pinto, ¿sí? El doctor Alterini, el doctor Bueres, bueno, todas personalidades muy destacadas en el ámbito académico e incluso algunos, como la doctora Pinto, en el ámbito de los derechos humanos, que luego me han también abierto las puertas para que yo pudiera ejercer la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Hace ya más de 10 años que ejerzo la docencia en esa facultad a la que quiero tanto, pero también, y desde que estoy en Dolores, también ejerzo la docencia en la Universidad Atlántida Argentina, donde soy profesor titular de Derechos Humanos, donde gestionamos y soy director de un instituto de Derechos Humanos, y también soy investigador, y llevamos adelante algunas investigaciones vinculadas últimamente, las que estamos trabajando son Malvinas y una de perspectiva de género, que probablemente se publique el mes que viene. Con esto quiero decir que en el año 2000 me recibí y yo ya venía trabajando en tribunales. El día que me recibí decidí irme a la profesión. Y ahí trabajé fuertemente con 2 personas fundamentalmente, Alfredo Bravo y Chicha Mariani, y muchísimas víctimas del terrorismo de Estado también. Junto con Alfredo Bravo tuve la posibilidad de acompañarlo en muchísimas causas. Él era presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero también en ese momento era vicepresidente de la Alternativa para una República de Iguales y disputó la banca de senador por la capital federal, por entonces con el doctor Gustavo Vélez. También tuve en ese tiempo la posibilidad de viajar a Mendoza y representar también en ese momento a los radicales en una disputa también por una banca del Senado de la Nación. Pero fundamentalmente mi tarea estuvo asignada en primer término por los juicios por la verdad. Me identifiqué mucho en ese trabajo porque me lo tomé muy, muy en serio, yendo todos los miércoles durante años al juicio por la verdad que se desarrollaba en La Plata, acompañando a Chicha Mariani en la búsqueda de su nieta, y luego eso me permitió participar en el primer juicio oral y público después de derogadas y declaradas inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final en la Argentina, que fue el juicio a Miguel Osvaldo Echecolás, donde uno de los casos más emblemáticos, claro, por supuesto, era el de Chicha Mariani, y el de su hijo y el de su nuera, que habían sido ferozmente acribillados por Camps, por Echecolás, en una casa de la calle 30 donde funcionaba una imprenta, ¿sí? Y donde publicaban la revista Evita Montonera, que era la primera publicación que denunció los vuelos de la muerte en la Argentina, y por eso la ferocidad del ataque que Camps, Echecolás y otros centenares de represores llevaron adelante un 24 de noviembre de 1976. Luego de eso me tocó acompañar o llevar adelante el caso que perjudicó a Jacobo Timerman, el diario La Opinión, las torturas que sufrió. Representé a la familia, a sus 2 hijos, y en ese mismo caso planteamos por primera vez algo que fue muy, muy criticado en su momento por la prensa de entonces y por ciertos grupos, como fue que se investigara la responsabilidad de los funcionarios civiles de la dictadura. Yo fui el primer abogado que hizo
ese planteo en la Argentina pidiendo la detención de Jaime Lamont Smart. Por eso muchas editoriales, en algunos diarios, se dedicaron a criticar ese pedido. Hoy Jaime Lamont Smart, que era el jefe de CAMS, el ministro de Gobierno de Ibérico Sangent, aquel que decía primero nos llevaremos a los subversivos, después a los colaboradores y finalmente a los indiferentes, a quien también acusé, y fui el primero en acusarlo en un juicio oral y público. Ambos están condenados por varios tribunales y varios juicios de lesa humanidad. En su momento se dio una disputa de sentido. Yo consideraba que la responsabilidad no era de aquel que había vestido un uniforme, sino que la responsabilidad era de aquellos que habían pergeñado y llevado adelante el plan criminal, que no podía confundirse una cosa con la otra. Y hoy es una discusión saldada, quedan en mi recuerdo todas esas solicitadas, esas publicaciones que se habían hecho en los diarios, diciendo lo irrazonable que había sido el reclamo en ese momento, puedo decir, joven abogado, que había pedido la detención en su momento de Jaime Lamont Smart, acompañando a quienes habían sufrido mucho y les costaba visibilizar estos reclamos. Luego de esto, seguí participando en juicios de lesa humanidad, también en juicios penales, algunos muy conocidos dentro de aquellos que se dedican a lo académico, como es aquel que se autorizó a la querella a actuar en solitario por primera vez, el caso Storchi, y el querellante en solitario, en ese caso, fue mi querella, la querella que me tocó representar, y la primera vez que se autorizó a actuar en un juicio cuando el fiscal no acusaba, fue en ese caso que a mí me tocó intervenir. Pero luego, además, me tocó intervenir en casos de Mar del Plata, ¿sí? Base Naval de Mar del Plata, el caso de San Martín, me intervine más de 30 procesos de lesa humanidad, entre ellos el que más destaco y el que más me marcó fue el del juicio del plan sistemático de robo de bebés, donde en el año 2009 nos percatamos que Jorge Rafael Videla, por estas cosas que tiene la justicia, estas vueltas, ¿sí? Estos olvidos, no iba a formar parte de ese juicio. Y decidimos, junto a un grupo de madres, abuelas y mujeres, nietas también, muy comprometidos, tratar de visibilizar esto y de lograr que pudiera participar como imputado Jorge Rafael Videla, a quien logramos que también fuera incluido en el juicio y también pasara a cumplir una condena en un penal penitenciario. Porque lo que ocurría en el año 2009, aunque todos no lo crean, Jorge Rafael Videla no estaba cumpliendo, aunque se habían derogado las leyes de obediencia de vida y punto final, no estaba cumpliendo la condena dictada en la causa 13. ¿Sí? Por diferentes recursos y diferentes interpretaciones de fiscales y jueces a los cuales impugnamos en ese momento esa interpretación, Jorge Rafael Videla no estaba cumpliendo el tratamiento carcelario que merecía, pese al juicio histórico que se había llevado adelante en la Argentina en apenas recuperada la democracia. Son esas vueltas de la vida que asombran que ocurra, pero bueno, con éxito se llevó adelante ese juicio. Para mí eso implicó tal vez un cambio de perspectiva, porque después de haber llevado adelante ese juicio, dije, para mí tengo que buscar algo distinto, tengo que yo reciclarme, y ahí empecé a dar concursos para el Consejo de la Magistratura, creyendo que tal vez lo más importante que me había tocado hacer era representar a las madres, a las abuelas, en ese juicio tan importante donde se demostró la práctica sistemática de robo de bebés. Y me equivoqué porque me tocó intervenir en algo también muy importante, que yo no me imaginaba que podía ocurrir. En el último tiempo, en el año 2010, me vinieron a buscar excombatientes de Malvinas. Estaban buscando un abogado que los patrocinara en los casos de torturas que habían sufrido en las Islas Malvinas. Porque no tenían abogados, porque no tenían recursos para conseguir un abogado. Y en esa posibilidad y en esos encuentros y en mi disposición absoluta para acompañarlos, me comentan
¿sí? Que en las Islas Malvinas había 123 tumbas, identificadas, no identificadas, ¿sí? NN, soldado argentino solo conocido por Dios. Yo había tenido una experiencia en materia de crímenes de lesa humanidad, conocía a la gente del equipo de antropología forense, inmediatamente me contacté con algunos antropólogos y empezamos a ver la posibilidad de que los héroes que estaban ahí, los verdaderos héroes de Malvinas, pudieran ser identificados. Y me fui al norte, hoy hablaban de los pueblos originarios, me fui al norte, a Corrientes y al Chaco, que es donde precisamente, junto con parte de la provincia de Buenos Aires, donde fueron la mayor cantidad de soldados conscriptos a la guerra, ¿sí? Generalmente para las guerras se llama a las provincias más pobres, ¿sí? Se les exige el mayor sacrificio. Y me encontré incluso con familias de pueblos originarios, donde tenían las mismas dudas y los mismos planteos de las madres y de las abuelas de los primeros años de la democracia. Tenían dudas si podían ser prisioneros de guerra, si les había pasado algo, porque el Estado no les había dado una respuesta durante más de 30 años. Simplemente habían quedado olvidados nuestros héroes de Malvinas, tanto en las islas como los familiares. Y algo que nos costó mucho, porque fue quedarnos un par de días ahí, le otorgaron un poder, una autorización a un abogado porteño para que realizara todas las gestiones que pudiera para lograr esa identificación de los cuerpos. 16 de manera conjunta, tanto en la Federal de Comodoro Pi y a la entonces presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. En junio del 2011 fue. Decidimos que fuera la justicia de la capital federal, pese a que la competente era la de Tierra del Fuego, creyendo que había un pie de competencia para hacer ese reclamo y además porque necesitamos una enorme visibilidad. Y el doctor Ercolini hizo lugar a nuestro planteo, un amparo tramitó. Y en ese contexto, donde el Estado argentino inmediatamente se allanó, se reconoció el derecho de las víctimas, de los familiares, a conocer la identidad de sus seres queridos que estaban en el cementerio de Darwin. Y al año siguiente, el 2 de abril, la entonces presidenta de la Nación decidió llevar el reclamo a la Cruz Roja Internacional, en un contexto, en el 2011, donde sabíamos que no iba a ser inmediato, no iba a ser automático, pero se iniciaba un camino para lograr ese reconocimiento y esa identificación de los cuerpos. No iba a ser automático porque la Argentina estaba avanzando y mucho en materia de reclamos soberanos. En el Comité de Descolonización había conseguido apoyos muy importantes en el ámbito latinoamericano y muchos votos también del Comité de Descolonización, entonces era difícil que Reino Unido se aviniera tan rápidamente a acceder a los reclamos. Pero estaba iniciado ese camino, no como un pedido gracioso al Reino Unido, no como un pedido a quien ejerce una autoridad, sino como una exigencia, como un derecho que era reconocido por los tribunales argentinos. Y ese fue un planteo y una de las fortalezas de aquel planteo. Y por eso quedé ligado muy fuertemente al tema Malvinas. De hecho, yo tengo varios estudios universitarios y les decía, bueno, cuál es mi profesor mi actuación como docente, pero también tengo un curso en materia, una especialización en Administración de Justicia, una maestría en Derechos Fundamentales que hice en España y además terminé de cursar el doctorado en Derechos Humanos y el plan de tesis que tuve que suspender en los últimos tiempos por un exceso de trabajo, tiene que ver con Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. En el 2011, después de quedar en los primeros lugares en 2 concursos, participé en 2, tanto Mar del Plata como Dolores, el Poder Ejecutivo me designó para ser juez federal de Dolores. Pero antes de eso, uno de los planteos que se hacían tenía que ver con mi acompañamiento a Chicha Mariani, bueno, y mi participación en la causa Noble.
bueno, quienes hicieron esa afirmación yerran, porque yo no tuve ninguna participación en la causa noble, sí la tuvo Chicha Mariani, pero desde el punto de vista público. ¿Sí? Lo que hizo ella fue contestar una solicitada que hacía una editorial de la señora Noble y pedir que el cotejo de sangre de Marcela y Felipe Noble se hiciera con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos y no solamente con 2 familias. Esa fue la única intervención, contándole ella cuál fue la experiencia que tenía en materia de restitución de niños y habiendo devuelto más de 50 niños a sus familias. Pero yo en ese momento la acompañé en cada uno de los planteos que pude, para mí fue alguien fundante en mi vida y en mi formación, pero bueno, quienes hacían esas observaciones se equivocaban en ese punto. También, bueno, como abogado, digo, como juez, me ha tocado intervenir en varios asuntos, contaba lo de Bahía Blanca, ¿sí? El Consejo de la Magistratura me pidió que me hiciera cargo de una situación excepcional en Bahía Blanca, donde la presidenta del Consejo de la Magistratura había señalado al momento de dictarse la resolución que veía una crisis que no había visto verificada en 33 años de democracia. Para ser claro, ¿sí? Más allá de algunas cuestiones que señalé, había 2 jueces y entre ellos se dictaban requisas y se investigaban mutuamente. Uno se ocupaba de la Secretaría de Derechos Humanos, el otro de la Secretaría Penal. Había causas atrasadísimas y, como señalaba recién el juez, el doctor Montoya, hubo que hacer un trabajo enorme, enorme, que hoy, cuando escuchaba a los 2 jueces que van a concursar o que están propuestos para ir al tribunal oral, me daba la satisfacción de que ellos van a llevar adelante los juicios que hace 5 años, con un esfuerzo enorme de muchos, logramos elevar a juicio. Y frente a eso, una de las observaciones dicen que durante aquel tiempo demoré una causa, ¿sí? La causa conocida como Suris, o una usina de facturas truchas. Bueno, tuve 6 meses en el juzgado de Bahía Blanca. ¿Sí? Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de 6 meses. La verdad que eso alcanzaría, ya como para no tener que ahondar mucho más en todo esto, pero sin embargo hubo una investigación penal que duró 4 años y que además determinó que yo no demoré la causa, sino que la avancé. Se los puedo contar brevemente porque fue producto de varias publicaciones en muchos diarios. Y claro, uno como magistrado, yo casi no hablo a la prensa, ustedes los que me conocen, uno tiene que soportar a veces, y es parte de la función, que se digan un montón de cosas que no son ciertas. Decía, bueno, una demora de 6 meses no existe en los tribunales judiciales, si no pensemos en la AMIA o la embajada o la causa de la Embajada de los Estados Unidos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también les cuento que cuando llegué a ese juzgado, lo que había era una investigación que involucraba a Juan Suris, con una usina de facturas truchas, así se le decía. Esa causa la elevé a juicio, y no solamente eso, sino que había otra causa paralela en el tribunal oral que se estaba sustanciando por narcotráfico, donde decretan la nulidad de todo lo actuado por el juez que me había antecedido en el cargo de Bahía Blanca, que era un secretario, y Suris me plantea la excarcelación, y yo digo que esta causa tenía que ir rápidamente a juicio y le deniego la excarcelación. Digo esta porque esta es la causa madre, y la otra causa, la de Ficadenti, una de las relacionadas, era uno de estos usuarios de las facturas, donde cuando uno investiga una evasión tributaria, lo primero que necesita los abogados, los jueces somos abogados, es que haya una determinación contable, de qué se trata. Había solamente documentación, pero no había un informe contable, ni de la AFIP, ni del Cuerpo de Peritos Contadores. Entonces, en consecuencia, lo primero que hice fue pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga una pericia contable y que me determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas. Y que me vaya adelantando informes parciales. Cuando me acompañó el primer informe parcial,
hice las primeras convocatorias a prestar declaración indagatoria. Es decir, no solamente acomodé el expediente desde el punto de vista procesal, le di intervención a los órganos necesarios para llevar adelante una investigación de estas características, sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal que llevaba adelante la investigación dijo que no había ninguna clase de irregularidad de mi parte. Pero en el ideario colectivo, ¿sí?, se ha sostenido y ahora se replica en estas observaciones que pudo haber habido una falta de mi parte. Bueno, eso desde cualquier óptica que lo miren no fue así. Pero sí fue un gran éxito la gestión que llevamos adelante en Bahía Blanca, porque cuando pude entregar el juzgado, donde había más de centenares de detenidos que no se les había resuelto la situación procesal, entregué el juzgado sin ninguna situación procesal por resolver. Y frente a eso, también intervine en este juzgado federal de Dolores, en algunos casos que han sido materia de observación, ¿sí? Insisto, también, al igual que los otros casos, todos han sido resueltos en todas las instancias. Uno de los casos por los cuales me objetan tiene que ver con que dispuse en su momento la prohibición de que 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asuman sin acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Bueno, creo que en esta instancia, señores senadores, no tengo que hacer un esfuerzo para fundamentar la razón que asistía a quienes reclamaban que pase por ese proceso los 2 jueces de la Corte Suprema. Dicté una medida cautelar y, bueno, al poco tiempo también el Poder Ejecutivo, que inmediatamente en ese momento me recusó, pero fue rechazada por la recusación, adoptó el camino que se indicaba en el fallo y que le indicaban la gran mayoría de la sociedad. Sí, y también me ha tocado como juez intervenir en causas vinculadas a las tarifas. ¿Sí? Algunas habían sido en el ámbito local, de los 15 partidos donde tengo jurisdicción, y en otros casos, en el año 2017 me tocó intervenir en un caso que fue tratado como una acción de clase, donde se inscribió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y suspendí los cortes de gas para todo el país, para aquellas personas donde se acreditara que no podían afrontar el aumento. Me parecía fundamental, sí, me parece fundamental tener en cuenta que el gas tiene que ser de acceso para todos los ciudadanos, no es un bien suntuoso ni para algunas personas un privilegio, sino que tiene que ser algo que realmente lo puedan acceder todos los ciudadanos. Entonces, con eso se suspendieron los cortes de gas. Y sí, también en ese momento recibí enormes críticas por algunos lados y elogios por otros. Y finalmente, sí, como para contar, pero no podría seguir contando, en los últimos tiempos también fui objeto también de numerosas críticas y también sí, de muchos elogios por haber iniciado, sí, algunas investigaciones en materia de espionaje, ¿sí? Por haberme animado a llevar adelante algunas investigaciones de espionaje que daban cuenta de algunas prácticas y unas vueltas en materia de inteligencia que la verdad que asombraban, me asombraron y mucho. Y bueno, y por esos hechos también fui denunciado, ¿sí?, en la Justicia Federal de Capital Federal. Tanto el juez Rodríguez, en su momento, archivó absolutamente todas las denuncias. El juez Martínez de Giorgi, recientemente, siguiendo una instrucción de más de 4 cuerpos, también hizo lo propio. En el expediente que yo tramito, que tiene más de 80 cuerpos y 170 legajos, también se hicieron numerosa cantidad de planteos, nulidades, cuestiones de competencia, recusaciones, todas y cada una fueron rechazadas en todas las instancias, pero el más adecuado para mencionar tal vez sea el del Consejo de la Magistratura, donde cada uno de los planteos que se hicieron hacia mi funcionamiento, ¿sí?,
fueron rechazados de plano después de una instrucción enorme donde tuvieron en consideración todas y cada uno de los elementos de prueba que todos pudieron acompañar, una instrucción que llevó adelante el doctor Pablo Tonelli y que fue rechazada con un enorme dictamen donde se trataron todas y cada una de los planteos que se efectuaron en mi contra, y se dijo precisamente que no hubo ninguna irregularidad funcional de mi parte, mal desempeño, ni ningún delito que pueda serme reprochado. Digo esto porque un juez, cuando asume la responsabilidad de juez, decide en consecuencia, de acuerdo a lo que ven los expedientes, y a mí me ha tocado en algunos casos tomar decisiones complejas, difíciles, como una que tomé la semana pasada vinculado al espionaje ilegal, masivo en la provincia de Buenos Aires, pero incluso sabiendo, ¿sí?, de las consecuencias y de las dificultades que uno puede llegar a tener, un juez tiene que resolver de acuerdo a sus convicciones. Y bueno, más allá de lo que algunas observaciones pueden repetir de algún diario de manera parcializada, los agravios que uno puede llegar a soportar, lo que a nosotros no nos toca es mínimo comparado con algunos de los casos que hablamos recién, de Chicha Mariani, de Alfredo Bravo, de víctimas del terrorismo de Estado, de personas vulnerables que no pueden pagar el gas, de las víctimas de trata, de las víctimas de violencia, y es necesario que los jueces no sean oportunistas, que no piensen en función de las conveniencias y del momento. Y bueno, quiero contarles que en ese contexto y con esas enseñanzas y con esa vocación es con la que yo he ejercido tanto la profesión de abogado como la de juez, y con la que pienso seguir trabajando durante, si eventualmente este Congreso y esta Comisión de Acuerdos decide apoyar mi pliego. Muchas gracias. Me faltaría decir de la vacante, ¿sí? Es un cargo para el mismo, del mismo grado que yo desempeño, juez federal. Yo soy un juez de los que se denominan multifuero, que quedó vacante en el año 2014 con la muerte de Humberto Blanco, que había sido el juez histórico desde la recuperación de la democracia, porque los juzgados electorales funcionan en democracia, y es muy importante eso. Y después del 2014, por diferentes razones, ocupó el cargo la doctora Servini Cubría, el doctor Culota, el doctor Durán, todas subrogancias, y este concurso recién se abrió o se pudo concursar en el año 2018. Es un juzgado con concurso que lideró, ¿sí?, y que llevó adelante el diputado Negri durante ese año, y que la terna fue propuesta durante el 2019. Y bueno, es un juzgado muy amplio, que tiene muchos empleados, con 6 secretarías, y donde hay que trabajar mucho, y sería para mí un honor poder ejercer la magistratura ahí. Y finalmente, con el tema de impuesto a las ganancias, estoy absolutamente de acuerdo con que los jueces paguen impuesto a las ganancias, en función fundamentalmente del principio que emana del artículo 16 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, doctor. Los senadores tienen